Muy buenas tardes, queridos hermanas y hermanos en la fe. Nuevamente estamos en nuestro programa Conociendo y Viviendo Nuestra Fe a través de Radio San Sebastián 90.3, a través de las redes sociales y YouTube. Estamos llegando a sus hogares. Hoy día queremos hablar de la Virgen María y los supuestos hermanos de Jesús. Por lo tanto, teniendo la Biblia en mano, lápiz y un cuaderno para ir anotando las citas bíblicas y después tener un tiempo de reflexión para agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho en beneficio de nosotros. Y los invito a ponerlos entonces en la presencia de Dios, invocando a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los invito a ustedes desde su casa a hacer la oración por Chile. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos. Nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras. Sálvanos de la discordia. Asiste a nuestros gobernantes. Concede tu amparo a nuestros hombres de armas. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por orar esta hermosa oración y elevarla al Señor por nuestra patria, por nuestros gobernantes, por nuestros militares, carabineros y por todos aquellos que promueven la paz en medio de nosotros. Hemos celebrado hace poquito Nuestra Señora del Carmen, la Virgen María bajo esta vocación como patrona y madre nuestra. Por eso que hoy día, el tema de hoy día es tan importante de la Virgen María. Fíjense, queridos hermanos, que la figura de la Virgen María es central en la fe católica y es uno de los dogmas marianos más importantes en el que se perpetúa la virginidad. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos encontramos con estos términos de hermanos y hermanas de Jesús. Y esto a menudo puede generar preguntas, interrogantes que no siempre la vamos a entender correctamente o nos puede producir confusión. Y por eso que es fundamental examinar los pasajes bíblicos a la luz de la tradición de la Iglesia y obviamente de la exégesis bíblica cristiana, católica. Y quisiera decir primero que vamos a abordar algunos textos del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento. Vamos a tener entonces ahí la Biblia en mano y vamos a ver algunos pasajes más relevantes que menciona esta palabra de hermanos. Así que Biblia en mano ahí, Marcos, el evangelista San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Repito, evangelista San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y dice así el texto: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, aquí entonces tenemos Santiago, José, Judas y Simón como los supuestos hermanos, pero vamos a tener que profundizar bien. Un texto paralelo en Mateo 13, versículos 55 y 56,
se va a repetir exactamente lo mismo en estos evangelios sinópticos. O sea, tenemos la misma versión. Las voy a leer. Si ustedes ahí también la buscaron, van a encontrar que dice de esta manera: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Bien, si vamos al texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Busquemos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Dice el texto: y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Entonces aquí parece que también quiere confirmar que Santiago es el hermano del Señor. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice el texto: todos ellos perseveraban unánime en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí nuevamente aparece el término hermano. Entonces tenemos Santiago, José, Judas y Simón. Según estos textos, parecen ser los hermanos de Jesús. No sabemos hasta el momento, al leerlo así, si se refiere a hermanos en la fe, si se refiere a hermanos carnales, pero podríamos, quizás, si no hemos profundizado, creer que pueden ser hermanos carnales. Por lo tanto, a primera vista, estos textos podrían sugerir que María tuvo otros hijos. Sin embargo, si nosotros vamos a la tradición cristiana y a la exégesis bíblica, ofrecen una interpretación muy diferente a lo que en apariencia tenemos, ¿ya? Y esto hay que entenderlo y está basado en el contexto cultural y lingüístico de aquel tiempo, ya que es muy distinto al nuevo. Vamos a mirar entonces que la clave para entender estos pasajes radica en el significado de la palabra griega hermanos. En el griego bíblico y en el arameo, la lengua hablada obviamente por Jesús y sus discípulos, el término hermano no se limitaba a designar a los hijos de un mismo padre. Podría referirse, por ejemplo, a parientes cercanos, primos, sobrinos, tíos, miembros de la misma tribu o clan, compatriotas o conciudadanos o hermanos en la fe o en la humanidad. O sea, tenemos un abanico amplio en la cual el término hermano se puede utilizar. Es importante también recordar entonces que el hebreo y el arameo carecían también de términos específicos para designar a los primos y se usaba con frecuencia entonces la palabra hermanos para referirse a parientes cercanos. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy claro cuando vamos a Génesis capítulo 13 versículo 8. Busquen Génesis capítulo 13 versículo 8, donde Lot, van a encontrar, es llamado hermano de Abraham a pesar de ser su sobrino. Leemos el versículo 8, dice: así pues Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Entonces aquí parece que entre Lot y Abraham parece que son hermanos según el término. Pero como ya lo hemos visto según la tradición, se refiere a pariente. Pero vamos a aclarar. Vamos a Génesis ahora, capítulo 11, versículo 26 al 28. Repito, Génesis capítulo 11, versículo 26 al 28. Ahí vamos a ver si realmente son hermanos o son parientes. Dice el versículo 26: Terah a los 70 años fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terah. O sea, ahí ya tenemos bastante claro entonces de que es su sobrino, ¿ya? Porque Harán es papá de Lot y por lo tanto es
Harán es hermano de Abraham. Así, por lo tanto, podríamos deducir que el término hermano está utilizado en el sentido amplio de el pariente. Vamos a otro ejemplo que también nos queda bastante claro en Génesis, capítulo 29, versículo 15. En Génesis, insisto, capítulo 29, versículo 15, dice: Labán se refiere a Jacob como mi hermano, siendo su sobrino. Dice el versículo 13: apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido, y Labán le dijo: en verdad tú eres carne y huesos míos. Y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime, ¿cuál es tu salario? Bueno, aquí podemos quedarnos claro que lo trata de hermano, y más arriba, en el versículo anterior, lo tenemos que es el hijo de su hermana, ¿ya? Pero le dice: ¿acaso porque eres mi hermano mío vas a trabajar? Entonces este término no es una invención cristiana nuestra, sino que está en la tradición, está en la exégesis bíblica, está en la tradición de la iglesia y está obviamente en los textos bíblicos. Y para eso hay que leer los textos bíblicos. Bien, Javier Ignacio ahí nos está haciendo una señal, y bueno, también me dice que los saludo también a todas las Carmencitas ya de nuestra parroquia y aquellos que también son nuestros seguidores a través de Radio San Sebastián. Hacemos un alto entonces, una canción, y volvemos entonces a nuestro programa. Tierra de Judá, alguien dijo con razón: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y de Dios? ¿No están con él Santiago, Simón, Judas y José? ¿No caminan sus hermanas por las calles de Nazaret? Pero el pueblo no entendía lo que el alma comprendió, que María fue elegida para ser templo del Señor. No eran hijos, serán hermanos, como Lot con
y al pie de la cruz santa nos miraste con José. Fuiste arca, fuiste estrella, llena de gracia y de luz, y hasta el fin de nuestros días nos llevarás hacia Jesús. No eran hijos, eran hermanos, tú eres madre del Señor, y en tu vientre solo un fruto, el Mesías, nuestro Dios. Muchas gracias, Javier Ignacio, por esta canción que siempre es tan oportuno y siempre está dando en el clavo, como decimos en buen chileno, en el sentido de que muy ad hoc este tema que él nos preparó. Vamos al texto de San Marcos. Les pido por favor que abran su Biblia, anoten capítulo 3, versículo 31 al 35. Capítulo 3, versículo del 31 al 35. Dice el texto: llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, quienes cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y por qué alabamos, Señor? Porque en el versículo 34 Jesús explica quiénes son sus hermanos, sus hermanas y su madre. ¿Y qué nos dice? Quienes hacen la voluntad de Dios. O sea, el mismo Señor nos está explicando que sus hermanos, sus hermanas y su madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y este es un doble elogio a María, porque María no solamente es madre porque lo engendró, sino porque hace la voluntad de Dios. Doble elogio entonces hace Jesús a su madre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. El texto nos ayuda a comprender algo importante, ¿ya? Dice: uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo, etc. Ahí sigue el texto, ustedes lo pueden seguir leyendo. Pero aquí emplea el término hermanos. ¿Y de cuántos hermanos está hablando? De 120 personas. ¿Serán hermanos de Pedro? Imposible, ¿verdad? No son hermanos carnales. Se está refiriendo a hermanos en la fe, porque tenemos un Padre común que es Dios. Entonces, así como en el Antiguo Testamento hablábamos que el término hermano es para referirse, y lo comprobamos, a parientes y no necesariamente hermanos carnales, también en el Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles, el nacimiento de la Iglesia, se habla de los hermanos en la fe y no de hermanos carnales. Si buscamos el Mateo capítulo 27, versículo 56, repito, capítulo 27, versículo 56, dice: entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Si son realmente los hijos de María, ¿de quién son? Pero ahí habla de los hijos de Zebedeo. Y para confirmar esto, vamos a San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Y también podríamos buscar el 17. Dice: estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Versículo 17. Santiago y su hermano Juan.
hijos de Zebedeo. O sea, Santiago y Juan son hijos de Zebedeo, ¿ya? No, por lo tanto, hijos de María, a quien puso el nombre de hijos del trueno. Es decir, en otras palabras, no son hijos de María, la madre del Señor. Y acá vamos a ir al texto en el momento de la cruz. En Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Repito, Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Dice el texto: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces en este texto se dice que Juan es discípulo y no hermano de Jesús, porque le dice que Jesús, ahí tienes a tu hijo, y es porque teológicamente nos está dejando a María como nuestra madre. En Juan está representada toda la humanidad, y dice el texto: y desde aquella hora la aceptó como madre. Por eso nosotros como cristianos la tenemos como madre. Nos regala Dios a una mamá para que seamos verdaderos hermanos de Jesús. Y al tener obviamente una madre en común, podemos decir que Jesús es nuestro hermano. Si no tuviéramos una madre en común, no podríamos ser hermanos. Pero vamos al texto todavía de Juan 20, versículo 17. Juan 20, versículo 17. Dice Jesús: no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús entonces le dice que nos deja a su Padre con las palabras: les dejo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, sí, tenemos a un Dios como Padre y a María como nuestra Madre. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir que somos hermanos. Y por eso que nosotros, cuando vamos a la iglesia y decimos: hola hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo le ha ido? Y así sucesivamente. Estos términos es porque tenemos una mamá en común. No somos hermanos carnales, pero tenemos una madre en común, que es María, la madre del Señor, y tenemos un Padre en común, que es Dios nuestro Padre, es Dios nuestro Creador, es Dios aquel que nos ama y que nos ha creado desde su infinito amor y gratuidad. Pero vamos al texto de Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1. Dice: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y conservados en Cristo Jesús. Judas es servidor y es hermano de Santiago, o Jacobo, como le llamamos, ¿ya? Y ya sabemos quién es la madre de ellos. Simón no es hijo de María. En Marcos 3:18, Andrés dice Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo. Aquí tenemos a Simón. A Jesús lo llamaban el Nazareno o el Galileo. Y sin embargo, aquí a Simón lo llaman el Cananeo, para ser hermano, digamos, cercano, carnal. Tendrían que haberle llamado a Simón el Nazareno también, o el Galileo, como le llamaban a Jesús. Sin embargo, así no lo hacen. En resumen, nosotros podríamos decir, o en conclusión, de que María obviamente permanece virgen porque no tiene más hermanos, y que con la evidencia de la tradición, los pasajes bíblicos apuntan que estos, entre comillas, hermanos, son parientes cercanos y obviamente probablemente primos de Jesús. Por otro lado, la fe en la virginidad perpetua de María es un testimonio de su singular vocación en el plan salvífico de Dios, siendo la madre del Verbo encarnado, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo. Muy bien, querido hermano, ojalá que este tema les haya servido para reflexionar
de nuestra adhesión al Señor y sentirnos que tenemos una madre en común y un padre en común. Y que Dios ha querido que María sea este modelo de perfección. Vamos a hacer un paréntesis a través de una canción y viene ahora una entrevista que quedó pendiente de la anterior encuentro cuando hablé sobre el 1% o el diezmo. Creo que es importante también el testimonio de quienes participan de esta entrega voluntaria, pero con una cierta obligación moral de contribuir para que el Evangelio, la buena nueva, llegue a todas las personas, que todos tengamos la oportunidad de conocer a Jesús. Y para eso obviamente necesitamos también los medios económicos para también mantener la iglesia, mantener los ministros y el culto divino. No nos olvidemos que también somos responsables en nuestra parroquia, de nuestras capillas, del mantenimiento, de pintarla, de mantenerla hermosa, porque es la casa de todos los hermanos y hermanas en el Señor. Ahora hacemos este pequeño paréntesis y volvemos con nuestra invitada de honor de hoy día. Madre y tus hermanos están afuera, dijeron en la casa del Señor. Y mirando a los suyos dijo claro, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, esa es mi familia de verdad. María escucha en silencio y lo confirma. Su vida entera fue un sí a su voluntad. Quien hace la voluntad del Padre es familia del Mesías y del Creador. No por sangre, no por la carne, sino por la fe y por el amor. Y si Dios es Padre nuestro, María es Madre también. Y por eso con Jesús podemos decir, somos hermanos en Él. En la cruz el Hijo la dejó como Madre universal, y al discípulo amado le encargo, desde hoy cuídala en tu hogar. No tenía otros hijos en la tierra, solo uno concebido por la fe, pero el cielo le entregó millones. La iglesia entera es su querer. En el huerto resucitado, Jesús llamó hermanos a los suyos y habló de un Padre compartido, mi Dios y vuestro Dios. No eran hermanos de cuna, eran hermanos de cruz. Por la sangre que da vida, la del Cordero Jesús. Quien hace la voluntad del Padre es familia del Mesías y del Creador. No por sangre, no por la carne, sino por la fe y por
Agradecemos a Javier Ignacio por la canción y ahora vamos a nuestra honorable visita que nos va a ayudar a conversar sobre el aporte a la iglesia. Le vamos a pedir que ella misma se presente para todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio San Sebastián 90.3 y por las redes sociales YouTube. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariela Pérez. Hace un tiempo acá yo estoy trabajando como secretaria parroquial y como dice Monseñor en algún momento, esto también es un trabajo pastoral. Muchas gracias Mariela. Y la primera pregunta que quiero hacerte es sobre el aporte a la iglesia. Tú como secretaria parroquial, ¿cuántas personas son erogantes o que colaboran, digamos, en el mantenimiento de la iglesia? Bueno, entre familias y erogantes son más o menos como 100, las cuales realizan sus transferencias directamente a la cuenta del banco de la parroquia, presencial en el templo durante las misas del fin de semana y directamente aquí en la oficina parroquial de lunes a viernes. Muy interesante saber, muy bajo en todo caso, de 100 familias o personas individuales que están aportando a este 1%. Por lo tanto, ¿tú crees que la mayoría de los católicos están al tanto de esta recomendación de aportar con un 1% para ayudar a la iglesia? No, yo creo que falta mucha entrega de información y hay mucho desconocimiento con el tema del 1% aquí mismo dentro de la misma comunidad. Por lo tanto, ¿tú consideras que la iglesia no está comunicando eficazmente esta importancia, este propósito del aporte? ¿Y cómo podría mejorar esta comunicación? Yo creo que hay que entregar más información, darle más difusión en las redes sociales, en las mismas instancias de la radio, lo que tenemos aquí como recurso de alguna manera también como parroquia y ocupar los recursos que tenemos directamente, entregando folletos, en las mismas misas de repente puede ser también que se haga en nuestro mismo párroco a aludir a la importancia del 1% aquí en nuestra comunidad. A ti personalmente, ¿qué te motiva a colaborar con este 1% a la iglesia? Bueno, yo creo que nosotros como cristianos católicos y practicantes de alguna manera es nuestra fe, de alguna manera tenemos la gratitud hacia Cristo y la obligación moral, tener el sentido de pertenencia y apoyar a nuestra iglesia, al trabajo social y el mantenimiento de ella misma. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las razones principales por las cuales tú crees que los católicos no están contribuyendo a ese 1% que es una recomendación que hacen las conferencias episcopales? Yo creo que más que nada es el desconocimiento. A lo mejor también puede haber algún tipo de desconfianza, pero yo creo que es más eso, el desconocimiento de lo que pueda pasar en general con los recursos que puedan llegar aquí a la parroquia. ¿Piensa que también puede ser así como una falta de gratuidad hacia Dios o falta de amor a la obra que el Señor dejó aquí, que es la iglesia? Sí, de repente puede ser que también falta ese amor, porque a veces de alguna manera nosotros pedimos nomás a Cristo, pero a nosotros nos cuesta dar también el amor y en cuanto a lo que es monetario sobre todo, porque humanamente, lamentablemente, estamos muy apegados a lo material. Muchas veces pedimos trabajo cuando hemos estado cesantes, pero después nos olvidamos de devolverle la mano a Dios, pues le pedimos, Señor, danos trabajo, pero después nos hemos olvidado. O empezamos a cancelar el primer mes, segundo mes, y después ya no lo hacemos. Yo creo que falta inculcar también en los hijos, porque ellos también a la larga después van a ser trabajadores también y van a tener una remuneración, y sería bueno también colaborar con la misión que Jesús dejó en esta tierra. Por lo tanto, ¿consideras que este 1% que es una cantidad es justa, razonable y que la mayoría de los católicos podríamos aportar? Sí, lo encuentro más que justo, porque no es un monto inalcanzable y siendo ordenado mensualmente es algo que no es difícil de pagar.
y va más allá, porque a veces ni siquiera es el uno, a veces es menos, si va en lo que tú puedas dar y lo que sientas, como se dice, de gratitud hacia Dios, porque todo peso, aunque sean 100 pesos, todo suma y todo es un apoyo para Cristo. Creo que si todos colaboráramos, tuviéramos esa visión, podríamos hacer obras mayores, como Jesús nos enseña en la Escritura. La Iglesia utiliza entonces estos fondos recibidos. ¿En qué áreas tú consideras que debería invertirse esta cantidad de dinero, que puede ser muy poca o mucha? ¿Cuáles serían los ámbitos prioritarios de este aporte? Sí, bueno, es solo ver nomás cómo está nuestra iglesia. Siempre está limpia, ordenada, con flores en el altar. Se pagan las cuentas básicas, están al día. Siempre hay apoyo, la financiación también cuando hay celebraciones litúrgicas afuera, en Villarrica sobre todo. Está el apoyo de la parroquia más el aporte de los feligreses. Entonces, la compra de hostias, la compra de gas, porque también nos preocupamos de que al momento de llegar a misa, de alguna manera, esté calentito el templo, a lo mejor, y todas esas cosas, pues, que de alguna manera se hacen para el servicio de Cristo. En otras palabras, nosotros podemos apreciar que esta distribución del dinero que se aporta está efectivamente ocupada en muchas cosas, ¿ya? El mantenimiento de la iglesia, como está establecido, también en las capillas, en muchos aportes. Y no solo el aporte económico, sino también el aporte de tiempo de muchos feligreses, de muchas personas comprometidas con nuestra parroquia y con la obra de salvación. Quería hacer un detalle que también se va un porcentaje también al obispado, no es solamente para nuestra parroquia, entonces también se va un porcentaje para nuestro obispado allá en Villarrica. Efectivamente, y por lo tanto hay una pregunta: ¿qué pasaría si todos los católicos, o los que participamos, los que nos creemos católicos, aportáramos con el 1%, solamente con el 1%? Si todos los católicos de Panguipulli o de nuestro país contribuyeran con ese 1%, ¿qué podría pasar? Realmente sería maravilloso, porque se podrían gestionar mucho más cosas. Aquí uno que está en la oficina parroquial ve mucha, como se dice, necesidad. Y tanto la parte social, la parte de las capillas, que hay capillas también que necesitan, como se dice, restauración, porque el tiempo también las va envejeciendo, se van desgastando, y se puede llegar hasta incluso la ayuda hasta mismas iglesias de África, que nosotros de repente nos quedamos con el hoy, pobrecitos, los están pasando mal, pero no tomamos esa acción y tengan conciencia de alguna manera de que sí se puede hacer, y la confianza de que los recursos están bien destinados. Eso es importante. Invito a la comunidad que tenga la confianza en su iglesia, de que aquí si viene una persona y dice yo quiero transferir 10,000 pesos a ayuda social, esos 10,000 pesos se van a la ayuda social, no se van para ningún otro lado. Muchas gracias, Mariela, por tu testimonio. Y para terminar, quiero invitarte a que realicemos una oración de agradecimiento al Señor de la novena del Virgen del Carmen. Digamos juntos: Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos: nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras. Sálvanos de la discordia. Asiste a nuestros gobernantes. Concede tu amparo a nuestros hombres de armas. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera preside en nuestros días, y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia,
tú recibes y nos entregas a Cristo, contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Bueno, te agradecemos, Ariela, por haber estado con nosotros y esperamos tenerte en otra ocasión en nuestro programa. Que Dios te bendiga y no sé si quieres despedirte con la gente que nos escucha hoy día. Muchas gracias. Igual, bendiciones para toda la gente que nos escucha aquí en la radio y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y nos despedimos con una canción. Que estén bien todos. La iglesia necesita de su pueblo el corazón, que apoye con alegría la misión del buen pastor. No es limosna ni moneda, es cariño y es deber, porque el pan del evangelio hay que hacerlo florecer. ¡Vuelta! Apoye, compadre mío, con su ofrenda y con su fe, que la iglesia es de nosotros y sin ti no se va a mover. Ay, si no lo olvide más, que con poco se hace el bien y el Señor multiplica lo que nace del querer. ¡Sáquense los guantes! Con el 1% se sostiene la misión, el templo, la catequesis y el consuelo al corazón, el cura que te bautiza, la misa en tu población. Todo eso es posible si apoyamos con amor. ¡Zapateado mi alma! Apoye, compadre lindo, no se quede sin dar voz, que la iglesia es nuestra casa y el que ama dice voy. Ahí sí lo invito a ayudar con constancia y compasión, que el llamado del Señor también pasa por tu don. ¡Se acabó! Nos despedimos, pero no nos alejamos. En la palabra siempre nos reencontramos. Con Jesús seguimos caminando, su amor al mundo anunciando. Esto fue conociendo y viviendo nuestra fe, con Jorge Figueroa y la parroquia también.